Gerda Tebas es una compañía pequeña de teatro. Está en la noche del estreno de una versión vanguardista de un clásico de la literatura dramática, que es Edipo Rey. Edipo Rey, pues más o menos todo el mundo la conoce, y bueno, esta compañía, dirigida por un joven talento de la escena mexicana, lleva a escena Edipo Rey en una versión muy moderna, ¿no? Pero en la noche del estreno las cosas se salen de control. Entonces esta es la historia de todas esas cuestiones que suceden cuando se sale de control la obra, y no solo es que se salga de control, sino que empieza a revelar esta salida de control, como son las relaciones entre los miembros del equipo y de la compañía, las relaciones de poder sobre todo, las, digamos, posturas artísticas de cada uno de los intérpretes, las posturas personales, incluso vocacionales de cada uno de los integrantes, y todo eso sucede en el tiempo de la representación. Es una obra que, ya que Edipo Rey sucede en unidades de tiempo, en una unidad de tiempo, es decir, el tiempo de la representación es el tiempo de la obra, no hay corte de escena y avanza el tiempo. Entonces también decidí que esta obra fuera así, ¿no? Entonces lo que se va a ver en escena es lo que pasa en el tiempo real, ¿no? Que eso implicó un gran reto y fue súper divertido poder hacer eso, exigente, y fue una cosa maravillosa de hacer, y eso es lo que pasa. Entonces se empieza a complicar cada vez más poder hacer esta representación de Edipo Rey, que además de ser una representación vanguardista y que quiere plantear unas nuevas estéticas teatrales, también tiene un fuerte mensaje político. Entonces el joven director que monta esta obra, tiene un objetivo, que es simbrar al sistema. Y entonces todo esto se empieza a desmoronar conforme va avanzando la obra, y empiezan a salir una serie de cosas que en principio son muy divertidas y después empiezan a ser un poco más terribles, o al mismo tiempo que son divertidas también son terribles. Eso es básicamente. Deja que el autor explique su propia obra. Yo pensaba justo, hablando de cómo va la obra, yo pensaba en un momento, la nota editorial, el editor sostiene que, digamos, que está condensada la obra en el momento en el que uno intenta explicarlo y el otro dice que no hay nada que explicar, ¿no? Como muchos críticos muchas veces delante del teatro, ¿no? Es imposible explicar lo que está sucediendo. Pero yo pensaba que más bien es otro diálogo en la obra, mucho más avanzado, avanzada la obra, en el que está como congregado eso, y que tiene que ver con las posturas que hay de esto, del grupo de actores. Cuando dices como una compañía mínima, pues sí es mínima, ¿no? Son 4 o 5 actores que están situados en diversos lados, ¿no? Del escenario, podríamos decir, y que es cuando empiezan a criticar y que se haga una lectura política del Edipo, ¿no? Y entonces dicen que la lectura es más bien, pues casi psicoanalítica. Yo pensaba, pues es que esa fue la discusión en siglo XX en torno al Edipo, ¿no? Freud y compañía, y Guattari y Deleuze, ¿no? Y Foucault, diciendo que es más bien una lectura de las prácticas jurídicas más que de las prácticas del deseo. Y eso me hacía, a ver si no me pierdo mucho, pero yo pensaba en esto porque es como leer a los clásicos, y que creo que esa es una pregunta, una de las primeras preguntas que se arroja en el texto, que es este autor joven, el director y quien adapta la obra, que hace una lectura muy política, ¿no? Y parece que los que son como más avanzados de edad sostienen otra cosa, ¿no? O sea, y al final creo que ninguno de los dos gana el teatro, bien que mal, gana el teatro, y sobre todo una forma muy particular de hacer teatro. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, que tienes tú respecto a cómo abordar los clásicos? Porque aquí en los personajes vemos como diversos
puntos de vista, ¿no? El que no hay que tocarlos y el otro, el carnicero, el director, que deja el 20% de la obra original, ¿no? Y empiezan a leer la Constitución mexicana a mitad de un monólogo y tal. Entonces yo pensaba como eso, o sea, cuál es la postura y cuál es la tradición en la que se puede inscribir eso, ¿no? También pensaba mucho, tenemos desde en nuevos edipos en la dramaturgia contemporánea como Incendios, ¿no? Una relectura súper política del Edipo, hasta cuestiones no solamente dejadas en la dramaturgia, sino en la literatura general. En estos días se lleva a cabo aquí en el SEAD un curso de dramaturgia que lleva Rafael Volta y que termina siendo una serie de lecturas de estos mitos griegos, ¿no? De toda la saga de Yocasta, de Layo, toda la saga de Layo, vista desde la relectura, ¿no? Y entre esos está, por ejemplo, no sé, el Antígona González, ¿no? O sea, el poemario ya fundacional de la literatura contemporánea. Entonces, ¿cuál sería como tu postura en cómo acercarse a los clásicos que vemos representados pues de diversas maneras en tu obra? Pues mira, aparte de... hay una serie de historias clásicas que incluso las tenemos en nuestro inconsciente y que están ahí, que incluso aunque no las hayamos visitado propiamente, si yo a ustedes les digo Romeo y Julieta, a todo mundo les significa algo. Y hay una historia de amor trágico en donde cae en la destrucción y mueren estos dos jovencitos, ¿no? Obviamente pasan un montón de cosas, pero todo el mundo más o menos tenemos esa situación. Entonces creo que esas historias clásicas, por decir esa, tenemos muchísimas que están ahí, que es parte de nuestra humanidad y es parte de pues la gran historia que cargamos todos y que es incluso nuestro derecho acceder a esas historias que nos revelan parte de nosotros mismos. Es un derecho humano. Ahora, yo creo que hay que revisitar con otros ojos esos clásicos. Pero aquí viene una cosa interesante, que es la cuestión facilona del hacer arte en general, ¿no? Digamos, yo sé que el David, ¿no?, de Miguel Ángel, pues es una escultura universalmente reconocida y la voy a poner vestida, ¿no?, con pantalones, y esa es mi propuesta artística, con pantalones y con traje Armani y ahí estoy, ¿ok? El público es generosísimo, siempre va a decir, claro, es que ahí lo que está tratando de mostrar el autor es cómo el mercantilismo, ¿no?, llega hasta cubrirnos la desnudez, y entonces el público va a hacerle el favor al artista de justificar la obra. Y eso es algo peligroso, porque entonces yo digo, mira, aquí les va la caída. Y entonces, al principio uno lo ve y dice, ajá. Y como espectador uno tiene una especie de debate interno y dice, ok, me dicen que es arte. Entonces sí, es arte. Y si no lo entiendo, me empiezo a sentir mal conmigo mismo. Porque digo, soy un ignorante, espérate. Y entonces empiezo a trabajar. Y digo, claro, es que... Y me empiezo a dar un chorro. Y mientras el artista dice, claro, por supuesto, dame tus miles de euros, ¿no?, que yo los necesito. Y entonces empieza el arte a tener una serie de cosas. Yo observo esto, y esto, ¿cómo se pasa al teatro? Bueno, Romeo y Julieta son jóvenes, muy jóvenes. Romeo tiene 16 años, Julieta tiene casi 14, tiene 13, y se enamoran a muerte. Ella le dice a él, si tu afán es honrado, le dice en el balcón, le dice Julieta, si tu afán es honrado
y tu fin el matrimonio, hazme saber mañana, yo te enviaré el mensajero, dónde y cuándo será la ceremonia, la boda. Y dice esta frase: y pondré a tus pies toda mi suerte, y te seguiré, mi Señor, por todo el mundo. Eso es lo que dice Shakespeare. Eso tiene una dimensión. Es una niña de casi 14 años que le dice a esa persona que conoció hace unas horas en un baile, ¿no?, que apenas se tocaron las manos, le está diciendo: si vas en serio, yo te sigo a todo el mundo, aunque tú seas mi enemigo, aunque nuestras familias se estén por matar, aunque nuestras familias, si se ven, se matan. Pensemos ahora, ¿no? Un cártel contra otro cártel, o sea, nuestras familias se liquidan, pero eso no me importa, yo te sigo hasta el fondo, ¿sí? Bueno, y entonces yo digo, vamos a revisitar Romeo y Julieta, pero que no, bueno, pues no son tan jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los chavos ahora ya no se enamoran tanto, entonces son millennials, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, pues no se gustan tanto, la neta, ¿no? ¿Para qué? Y entonces se ve, sus familias no son tan enemigas, no, ¿para qué? No, o sea, sí se caen mal, ¿no? Pero, pues tampoco así como que, y se empieza todo a diluir. Y entonces, cuando yo veo que ese autor dice que le pone a Julieta las mismas palabras que Shakespeare le puso a Julieta, pues no me lo creo. Digo, esta niña está loca, qué exagerada. ¿Cómo que va a seguir por todo el mundo? O lo dice así nada más por decirlo, ¿me explico? Entonces, ahí hay algo, creo que es la... Y esto es una deformación que yo tengo como actor, porque pues también como actor uno tiene que ponerse en los zapatos del personaje y vivir lo que vive el personaje desde su drama y desde su pasión y desde su destrucción incluso, ¿no? Como actor no hay de que no vamos a verlo separado, porque si no, no te sale el personaje. O sea, si tu personaje se va a morir y se va a suicidar por amor, híjole, pues ya si dijiste sí, acepto el personaje, te fletas y te vas a morir de amor. Nada de que, bueno, sí me gusta, pero no, no, no. Estás enfermo de amor y te vas a clavar un puñal. Es de esa dimensión de lo que se habla, al menos en el teatro, desde mi punto de vista, como un actor y maestro de actores que he podido ser a lo largo de mi vida. Entonces yo lo que estoy un poco en contra respecto a revisitar los clásicos es que por hacerse el camino fácil se diluya la esencia, se diluya es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque hay realmente adaptaciones de los clásicos que te golpean así, ¡pum! Pero ya con un ojo más agudo dices, claro, es que estos no pasaron por alto lo que los personajes padecen y han padecido durante siglos y seguirán padeciendo, y por eso nos puede tocar como seres humanos siempre. Entonces no importa que esa historia sea en Verona, o sea en Sinaloa, o sea en Vancouver, no lo sé, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar el tuétano, y sobre todo cuando la gente lo reciba y lo vea, pues recibirá ese golpe al corazón que es lo que es el arte, ¿no? Y que nos causa ese placer estético y terrible y hermoso al mismo tiempo. Entonces esa es básicamente como mi postura. Ya. Pensaba yo como... Mi obra de arte las obras de arte en el meme, ¿no? No sé si es un Damien Hirst o es un exhibidor de chicharrón en el Chedraui. Exacto, sí, por eso. No, pero, o sea, bromas aparte de eso, creo que otra de las cosas, creo que la obra lo que hace, y hace como humor constantemente, es criticar justamente estas cosas, ¿no? O sea, tú tienes una tesis, ¿no? Aparentemente, nos acabas de decir esto y está puesto en juego, ¿no? O sea, pensar al teatro como las ideas contrapuestas, ¿no? O sea, hay alguien que piensa algo y hay alguien que piensa lo contrario y van a chocar, ¿no? Y además en la obra yo pensaba en esta cosa, pues sí, es que si el teatro fue durante más de 2000 años como nuestra forma de acceder a los relatos performáticos, ¿no? O sea, es normal que el siglo XX se haya hecho estas cuestiones, ¿no? Y creo que
y siga preguntándose cosas, ¿no? Algo así decía hace unos meses aquí en este mismo espacio, Mauricio Cartún, ¿no? Nos decía eso, decía como, claro, el teatro sigue preguntándose y se están abriendo vetas. Parece que al final, proceso o no, en la obra, y sin revelar demasiado qué ocurre, pues se da vida o nacimiento de una nueva forma del hecho escénico, ¿no? Por decirlo en términos muy amplios. Pero pensaba yo también que en ese trayecto de críticas a muchas cosas, creo que si en algo puede llegar a adolecer la obra es en eso, ¿no? O sea, en presentar tantos como tópicos del teatro, ¿no? O sea, tenemos al director que tiene por novia a la actriz más joven, tenemos al que le dan becas, ¿no? O sea, como todos estos males, ¿no? O sea, que están constantemente en el ámbito teatral, están ahí presentes, ¿no? Constantemente, y creo que no llegan a profundizarse todos, en la medida en la que justamente, como ya decías, en el tiempo que ocurre la obra, que es el tiempo real de la representación, ¿no? O sea, cuando nosotros leemos la obra, cuando la vemos, imagino que se resolverá así, podemos acudir tanto a los camerinos como a la escena, ¿no? Y de pronto, al ver la escena, estamos viendo realmente pues este juego o esta broma que es el montaje, del que se burlan los mismos actores que forman parte de él, y estamos viendo como las peleas en torno a lo que están haciendo los actores desde el camerino. Pero entonces te iba a preguntar, ¿cuál es esa profundidad que te da el contar un ámbito? No es lo mismo como cuando generamos ficciones de universos que no conocemos y que entonces acudimos a ellos y tenemos que investigar como cualquier otra cosa, ¿no? Si uno va a escribir una obra sobre, yo qué sé, sobre una marisquería y no sabe nada de marisco, pues tendrá que investigar. ¿Y cómo tú, desde el ámbito teatral, abordas una obra así, ¿no? O sea, que le da a todos, ¿no? O sea, al director que tiene estas ideas aparentemente que inventan el hilo negro, al director que tiene por novia a la actriz principal, a la gran luminaria del teatro que no está conforme haciendo lo que está haciendo, pero es que le alcanzó la realidad y tiene que pagar muchas cuentas, el actor alcohólico, es decir, hay tantos personajes y hay tantos como tópicos de la escena, que hace falta como ir nada más un día a una fiesta después del estreno para ver todo esto. ¿Cuál es como tu cercanía? ¿Qué conflictos, o sea, qué aciertos o qué conflictos te genera escribir sobre tu mismo medio, ¿no? O sea, siendo actor, formando actores, sí. teniendo a los colegas, actuándose, interpretándose a sí mismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, parece, algunos decían que era como escupir para arriba porque pues, me va a caer, ¿no? Lo primero fue darme cuenta de todas mis ideas, ¿no? Esto es un proceso de muchos años ya de elaboración y reelaboración. Y el gran reto fue encontrarme como solo una parte, o sea, esta tesis que dije de teatro y de los clásicos, etcétera, etcétera, aunque permea gran parte de la obra, el reto fue encontrar cuáles eran las otras posturas y tratar de darles voz. Y detrás de esta tesis mía tan, de pronto tan radical que puede sonar, ¿no? Sí lo reconozco, hay otra cosa que es la que aspiro a tocar, que es la que nos une a todos, que al fin y al cabo es el fenómeno propio del convivio teatral. En verdad, en un país de pocos lectores como es México, que haya lectores de teatro, pues a veces ni la gente de teatro, ¿no? O sea, nada más los dramaturgos. Y yo creo que es bien importante, hay como una cosa como un círculo vicioso, ¿no? Es decir, como no, es que no leemos teatro porque, pues, no sé, o sea, si uno va a una librería, evidentemente va a encontrar más oferta de narrativa, de poesía quizá menos, mucho menos, sobre todo narrativa. Y no hay teatro, ¿no? Entonces, ¿qué implica para ti que haya estos dos destinos que tiene toda obra de teatro, ¿no? El más evidente, pues llegar a escena, ¿no? Este destino espectacular, pero también llegar a este destino de tener la obra publicada y en una casa como Rebarena. Sí. Pues
me siento muy afortunado por la oportunidad de que Alejandro se le haya cruzado por la cabeza, vamos a hacer teatro. Es maravillosa esa oportunidad, muy valerosa, sí, porque efectivamente luego ni los teatreros vemos teatro. Y también implicó ahí un intercambio muy padre con él. Yo tengo muy claro como ideas sobre el montaje. O sea, yo me imagino, cuando veo los personajes, me los imagino parados incluso de cierta manera, trasladándose por el espacio de cierta manera, aproximándose de cierta manera, y a partir de esas aproximaciones, entonces es que salen los diálogos, ¿no? Pero eso soy yo. ¿Y qué pasa con el lector, no? Y entonces de pronto la guía de Alejandro fue muy clara de, a ver, pero esto va a ser un poco claro para nuestros lectores. Y entonces era como prender el foquito, decir, oye, tu teatro está aspirando a ser leído, no solo visto, porque la obra se va a ver en 6 meses, para ser exactos. Va a estar representada, pero ¿qué tal la experiencia de la lectura? ¿No? Hay una gran maestra, Jimena Escalante, que dentro de sus talleres de dramaturgia dice, no pongas acotaciones, es decir, no pongas dónde está el personaje, qué dice, qué levanta, qué hace. Todo tiene que venir en el texto. Y claro, quedan unos textos interesantes para el dramaturgo, es un gran ejercicio hacer eso, que todo esté en las palabras que se dicen, pero de pronto leerlo, si uno no tiene la experiencia, es como, no le estoy entendiendo nada, porque todavía no soy capaz de imaginarme a esos personajes en cuerpo, que están sí hablando, que están hablando con una entonación, en fin, todo eso. Entonces, yo en particular este trabajo, sí hay muchas acotaciones, creo, que tratan de no las acotaciones que tienen que ver con los estados de ánimo, esos trato de no ponerlas, ¿no? Si esto lo dice triste o esto lo dice alegre, no, eso cada quien que lo imagine, incluido el director. Pero las cuestiones de acción, las cuestiones de relación, de quién se lo dice a quién, para que... Y mi intención es que haya como una especie de película muy clara en el espectador, de dónde están las cosas, de cómo se mueven, de que logre como entrar ahí, porque creo que si logra entrar ahí es que se puede más o menos dar cuenta de cómo está el rollo, e ir con la lectura y entonces decir, y ahí sí están pasando las cosas, ¿no? Básicamente. Puedes asegurarles al público que justamente al hacer una obra de teatro dentro del teatro, pues la lectura dura lo que dura la representación, ¿no? No tomará demasiado. Bueno, ahora sí, para abrir a público, si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el texto, sobre el trabajo de Américo. Una pregunta, idealmente, ¿cómo te gustaría, digamos, si tuvieras todas las posibilidades de representar la obra así, de la forma en que tú quisieras, en donde tú quisieras, con el presupuesto que quisieras, ¿cómo la reconcebirías? ¡Wow! Con un gran escenario giratorio, porque es en el tiempo, pero hay 2 escenarios simultáneos, que es el camerino y el escenario. Entonces, con un gran escenario giratorio que develaras y todo, entonces, sí. Los actores ya están escogidos, los que van a estrenar en mayo. Fue muy bonito el proceso porque hoy hay una obra que he estado escribiendo, pues con tu voz y con tu cuerpo, contigo en mi cabeza. ¿Quieres leerla? Y entonces, todos fueron a leerla. Y entonces, ¿no? Y creo que fue algo muy bonito ese momento porque tenían un texto que les gustó, pero además saber que ese se los escribieron a esa persona. Entonces fue un momento... A veces escribí para un actor. Ajá, sí, pero ellos no sabían. Entonces ya fue como, órale, gracias, sí, acepto. Entonces ya aceptaron. Sí, entonces ya ese elenco está ya ahí puesto. Sí.
En relación a los diálogos decías que los haces, etcétera, etcétera. Si otra cuestión en particular te pregunto. He escuchado, por supuesto, esta postura que dice que los diálogos ejemplares no llevan a acotaciones. Evidentemente, lo que tú pasas sobre eso. Mi pregunta tiene que ver con: ¿el dramaturgo tiene que hacerlo todo? O es decir, tú trabajas aparte de los diálogos, a la relación de los personajes, y luego vienen otros que intervienen en el proceso hasta finalmente el acto escénico. Esto es incluido en el montaje, el director, bueno, toda esta gente que eres tú, perfecto, que el dramaturgo, quien escribe la obra, tiene que hacerlo todo, incluidos en algunos casos, como decías, acotaciones de quién se dice qué, etcétera, sobre todo partiendo de la postura, si es que lo dices, que el diálogo podría ser ejemplares, no es así. No quiere decir que grandes obras y obras ejemplares carezcan de acotaciones, ¿no? Si uno lee a los grandes maestros del realismo norteamericano, Tennessee Williams, Arthur Miller y Eugene O'Neill, hay acotaciones, y se van, describen acción tras acción tras acción tras acción, y son largas tiradas que no es información. Uno como lector las tiene que ir siguiendo, y entonces de pronto pueden ser tan breves como hay una descripción del espacio, es una sala, tiene una entrada a la izquierda y la salida a la derecha es hacia las habitaciones, una mesa y una silla. Entra Nicole, prende la luz, mira a su alrededor, respira. Va a la silla, se sienta, se quita el abrigo, comienza a llorar. Entonces, si uno pasa por las palabras así, pues ya se perdió todo. Hay algo en lo que tiene que uno ir siguiendo la acción y dice uno, oh, ok, si lo voy siguiendo, voy entrando en ese ritmo, y cuando dice, llegué mi amor, ya uno sabe cómo salió ese llegué mi amor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya siguió a ese cuerpo que se fue moviendo, que lloró, que después se limpió las lágrimas, que azotó la mesa, y entonces dijo, ¿no? Y entonces ya nos da todo un carácter con esas simples acciones. Entonces yo ahí diría, también puede haber grandes obras que tengan muchas acotaciones. Ahora, creo que la primera obra que escribí no tenía acotaciones, ¿no? Y traté justamente de que fuera así, pero partí de un clásico, ¿no? Y la discusión respecto a qué tanto el dramaturgo impone, ¿no? Y resuelve, ¿sí? Pues es una discusión que va desde el teatro más canónico y dramático hasta uno en donde el autor solamente sugiere ciertas cosas y es el director, más el vestuarista, más el coreógrafo, más los actores los que van completando la situación. Y en esos dos extremos incluso se puede mover, podríamos poner un teatro dramático y un teatro post-dramático, ¿no? que va ahí, ¿no? Entonces aquí tengo una historia y Shakespeare me dice exactamente qué es lo que les pasa a los personajes, cómo les pasa, lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen, lo que no dicen, todo está en los textos, ¿no? Y acá tenemos a un autor que en una escena nada más pone una cuartilla de un personaje que dice, y entonces uno dice, caray, no, pues en comparación, de esto no entiendo nada, ¿no? Pero aquí está incompleto. Aquí el director dice, no, es que yo ya lo imaginé, está en un sueño de drogas en la playa, mientras lo están llenando de miel. Bueno, pues ese es un... ¿no? Porque, bueno, claro, esto parece ocurrencia, pero si está bien basado y si está como en toda su idea y su tesis bien sustentada, uno cuando lo ve dirá, qué emoción, ¿no? Qué padre está eso. Y ahí ya entran otras cuestiones. Entonces, creo yo que
lo que propongo aquí como texto sí es muy contundente, y ahora viene el periodo en el que me voy a pelear con Juan José Tagle un poco, que es el director, pero yo he tratado de armarla, porque uno de los personajes lo voy a actuar yo además, entonces yo ya decido guardar silencio, y cuando me dice, oye, pero te propongo esto para los personajes, yo digo, sí, sí. Y ya si me lo imaginé distinto, yo digo, sí, pero ese fue el escritor. Le digo, sí señor, lo que usted diga, ahora soy el actor, y me callo, ¿no? Porque dicen que el mejor autor es el autor muerto. Entonces yo como autor mataré esa parte para no que no es todo. Yo diría, por ejemplo, respecto a eso y como en defensa como en defensa de la publicación de dramaturgia, es que precisamente al concebir a la dramaturgia no solo como un elemento escénico, ¿no? O sea, como esta guía para que después se lleve a la escena, sino también como literatura. Creo que eso es lo que permite precisamente la edición de dramaturgia, ¿no? O sea, uno puede leer guiños, o sea, si uno por ejemplo lee a Lorca, hay como acotaciones que son súper poéticas, ¿no? Y en escena nunca las vas a ver. Bueno, a lo mejor al director se le ocurre que sí es tal, pero en escena hay cosas de las que como público ni te enteras, y eso puede ser como muy en defensa de Alex y compañía publicando dramaturgia, que puede permitir como ver los guiños en el texto que no pasan necesariamente a la escena, ¿no? Yo creo que es como uno de los ejemplos en los que la acotación puede ser defendida. En el público dice, hay una parte en la que dice, sucede esto y el escenario vuela en 1000 pedazos. A ver, ¿cómo lo vas a hacer, no? Pero claro, esa es una cuestión para el lector, para que es una imagen poética. Exacto, justo, y que es para el lector, ¿no? O sea, estos dos destinos, ¿no? No solo el espectacular, sino el propiamente literario de dramaturgia. Bueno, ¿da tiempo a una pregunta más o ya? Bueno, vamos a preguntarle a Américo en el pasillo cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias Por la publicación del libro.